3, 2, 1, grabando. Bienvenidos a todos y a todas. Es un placer estar una clase más en el Congreso Éxito 28 Madrid. Hoy estamos pues con todo el equipo de nutrición de Éxito 28 Madrid, Sara Pino, Beatriz López. Un placer teneros por aquí, chicas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, porque sé que estáis hasta arriba de trabajo. Y antes de nada, agradeceros también a todos los que estáis en directo viéndonos, deciros que aunque esta clase está grabada, todas las preguntas y dudas que tengáis a lo largo de la clase, vamos a estar interactuando con vosotros a través del chat que tenéis aquí al ladito. Con lo cual, cualquier duda que tengáis, sí que la vamos a intentar responder en tiempo real. Así que, sin más, vamos a arrancar. Chicas, necesito que os presentéis para la gente que nos conozca. A mí ya me conocéis de sobra, así que vamos a por ello. Bueno, pues voy a empezar yo. Hola a todos, muchas gracias a todos los asistentes. Hemos preparado este congreso con muchísima ilusión, ¿vale? Nos apetece muchísimo aportar ese granito de arena de parte de la nutrición, porque es complementario con toda la parte de entrenamiento y es básico para todos. Bueno, yo soy Sara Pino, soy nutricionista del equipo de Éxito 28 Madrid. Hablo un poquito de mi formación para que me conozcáis. Estudié en la Universidad Complutense de Madrid la carrera y luego me saqué el máster de entrenamiento y nutrición deportiva. Por lo tanto, lo que más me apasiona y la rama que elegí en su día fue centrarme un poquito más en todo lo que es nutrición deportiva. Aparte de eso, soy antropometrista y aunque lo que más me gusta es la nutrición deportiva, siempre hay que estar formada en los demás campos. Sí que intento quedarme con todos esos casos cuando acude alguien a pedir ayuda al equipo. Y, por tanto, también para no acomodarme, hoy no voy a hablaros de nutrición deportiva. Entonces, cambiamos un poco los papeles porque al final siempre somos los nutricionistas en el equipo y nos complementamos. Al final, siempre lo que le falta a una lo aporta a la otra, viceversa, y se trata de aprender conjuntamente. Y ya está. Así que le voy a dejar a mi compi Bea que se presente un poquito. Bueno, pues igual que ha dicho mi compañera, gracias a todos por conectaros. Me presento un poquito para los que no me conocéis. Mi nombre es Beatriz López. Estudié igual que mi compañera Sara en la Universidad Complutense, hice el grado de Nutrición Humana y Dietética y cuando finalicé hice el máster más especializado en trastornos del comportamiento alimentario, el sobrepeso y la obesidad. Pero claro, como estoy trabajando con Éxito 28, sí que ahora estoy un poquito más centrada en la nutrición deportiva, en la dieta de definición, un poquito pues aumento de volumen, definición y pérdida de grasa. Además, a mí me gusta mucho el mindful eating y soy muy cocinillas, que también Josu y Sara lo sabéis. Absolutamente. De hecho, para la gente que no sepa a lo que se dedica un nutricionista o para qué sirve un nutricionista, ¿no? Un nutricionista realmente no es dar servicios, sino es dar soluciones a los problemas que podemos detectar en vuestro día a día. Hay gente que el problema principal es a la hora de interactuar en el supermercado, otra gente que se pierde en la cocina y otra gente que se pierde comiendo entre horas porque come de forma desorganizada. Entonces, la idea es estudiar cada uno de los casos de las personas que os ponéis en nuestras manos y ver qué hándicaps tenemos y por qué suceden esos hándicaps. Porque muchas veces son consecuencias o síntomas, el comer mal o el comer de forma desordenada, son síntomas de causas que quizás no somos conscientes o que no tienen a lo mejor que ver de forma directa con la comida y que sí que interviniendo desde la causa normalmente accedemos a esas consecuencias o a esos síntomas. Así que, aunque habléis de nutrición deportiva, chicas, para mí la nutrición deportiva es la nutrición asociada al ejercicio físico o a la calidad de vida en cuanto a ejercicio físico, pero que cualquier persona debería estar. Es decir, mi concepción de la sociedad es que nadie se debería permitir el lujo de no hacer ejercicio físico de forma regular, independientemente de que sea un deportista de alto rendimiento o una persona a lo mejor que tiene patologías y solo debe entrenar o solo puede entrenar con una dosis pequeñita. Pero todos deberíamos utilizar como herramienta el ejercicio en nuestra vida y a su vez como herramienta la nutrición a nuestro estilo de vida. Así que, chicas, si queréis, vamos a dar paso con la primera parte de la ponencia o de la exposición y vamos continuando y vamos resolviendo dudas poco a poco. ¿Os parece? Muy bien. Pues sí, vamos, un pequeño inciso y lo aprovecho como introducción. Yo siempre lo digo que al final el nutricionista muchas veces se tiene un concepto equivocado porque realmente sí que
tenemos un cliente, un paciente delante y lo que haces es escuchar, ver el caso, ver su vida y organizársela. Entonces, para organizar la vida, digamos, de X persona que te llega a consulta con X objetivos o X problemas, ¿vale? Debemos educarles desde la base. Igual que te enseñan a andar antes de correr, pues te tienen que enseñar a comer antes de conseguir un objetivo X, porque al final es básico. Y para enseñarte a comer es muy importante conocer algunos conceptos como qué es la nutrición, qué son los macronutrientes y cómo utilizar estos macronutrientes. Entonces, esta parte que entre comillas puede que sea una chapa, coloquialmente hablando, vamos a ver que no es así y que una vez que en tu cabeza tengas una serie de conceptos claros, toda esa información la vas a poder llevar a la práctica y vas a conseguir todo lo que te propongas, básicamente, ¿vale? Entonces, quiero empezar definiendo qué es la nutrición, ¿vale? La nutrición, digamos que va a ser el conjunto de procesos que realiza el hombre desde que ingiere, absorbe, transforma y metaboliza todos los alimentos y todos los nutrientes de esos alimentos. Por lo tanto, nosotros tenemos un trabajo fundamental desde esa ingesta previa hasta el final. Y desde esa ingesta, incluso previa a esa ingesta de ir al supermercado, de hacer la compra, de cómo cocinas, todos esos aspectos hay que trabajarlos para conseguir que la nutrición sea óptima, sea adecuada, sea equilibrada, sea saludable, sea variada, etcétera. Pero tengas el objetivo que tengas, porque eso es básico para la prevención de la salud y para evitar el desarrollar cualquier tipo de patología ahora o en un futuro. Porque tú puedes ahora mismo ir con todo, pero el cuerpo un día peta. Y cuando peta, a veces es tarde. Entonces, es básico desde la base. Y eso es la nutrición. Saber, digamos, abarcar todos esos procesos, porque al final, a través de la nutrición, nuestro cuerpo va a realizar una serie de funciones plasmáticas, energéticas, reguladoras y, por supuesto, lo que he dicho de evitar patologías. Y para nutrirnos, lo hacemos a través de alimentos. Y los alimentos tenemos que comprenderlos como una mezcla de macro y micronutrientes. Tampoco quiero que lo veamos de forma aislada. Sí que al final hay que saber utilizar los diferentes macronutrientes, pero ningún alimento es puro. Con esto desmiento ya un montón de mitos de dietas disociadas y etcétera. O sea, tenemos que realmente entender los alimentos como una matriz compleja en los que mezclamos macro y micronutrientes, pero sí que vamos a dividir los grupos de alimentos en función del macronutriente predominante, ¿vale? De que mayor porcentaje tenga. Y es ahí donde está la clave de saber utilizar y saber hacer una nutrición óptima acorde a tu situación personal. Entonces, muy fácil, chicos. Dividimos macronutrientes, ¿por qué? Porque los necesitamos en mayor cantidad, porque nos aportan mucha más energía, ¿vale? Y micronutrientes que los necesitamos en una menor cantidad. Macronutrientes dividimos carbohidratos, proteínas y grasas, que ahora veremos en qué alimentos lo encontramos. Y micronutrientes, ahí estarían vitaminas y minerales, que sobre todo son súper necesarios. En micronutrientes me voy a extender muy poco, porque al final necesitamos muy poquita cantidad y si tú tienes una dieta equilibrada y variada vas a estar cubierto de todas las vitaminas y minerales y no vas a necesitar ni multivitamínicos ni historias, ¿vale? Alimentación pura y dura. Entonces, sí que nos vamos a centrar un poquito en macronutrientes. Vamos a empezar hablando de hidratos de carbono, ¿vale? Los hidratos de carbono, al final, la función principal es aportarnos energía. Son una excelente fuente de energía y nuestra primera fuente de energía. ¿Cómo? En forma de glucosa, en glucosa circulante por la sangre y se almacena en forma de glucógeno. Sí que es verdad que cuando nos excedemos en cantidad o no prestamos atención a la calidad del carbohidrato y nuestros depósitos de glucógeno están completos, se acumula en forma de grasa. Con esto no quiero decir que comer carbohidratos sea sinónimo de engordar. Eso es un mito que tenemos que empezar
a eliminar de nuestra mente y perder, esto lo digo por todos los carbofóbicos y carbofóbicas. Más que nada porque el comer carbohidratos al final es lo primero que vas a utilizar incluso cuando te laves los dientes. Entonces hay que comer carbohidratos. Lo que hay que prestar atención es a la forma de cocinado o a la calidad de los mismos, ¿vale? Y pregunta, Josu. Me estoy acordando de una anécdota con un cliente que él directamente a los carbohidratos los llama carboingratos, porque él dice que son los culpables de que él no tenga el cuerpo que querría o de no perder el porcentaje de grasa concreto que él querría. Entonces, la realidad o lo que habría que intentar decirle a las personas es que la bomba o la dosis explosiva es el carbohidrato en una sociedad sedentaria, en la que prácticamente al no movernos no usamos ese carbohidrato, porque un triatleta, pocos triatletas conozco con sobrepeso y las cantidades de carbohidratos que ingieren son espectaculares. Entonces, o por ejemplo, el tema de la fruta, que está muy demonizada. La gente debería no solo quedarse con esa información, sino con la información, por ejemplo, de que hay estudios que relacionan directamente el consumo de fruta con el riesgo de enfermedades a nivel inverso. Más consumes fruta, menos riesgo de enfermedades, y después con la pérdida de peso. Si es cierto que hay frutas que van a generar una pérdida de peso menor, por ejemplo, el plátano se suele relacionar con menor pérdida de peso, pero no significa que yo como plátano y no puedo perder peso, no. Es que tú puedes comer únicamente un tipo de alimento y engordar, o puedes comer todo tipo de frutas y verduras y perder peso, que de eso hablaremos, pero quería hacer ese inciso porque la gente creo que tiene pavor a los carbohidratos, sobre todo, me atrevería a decir que las mujeres más. Sí. Ya no es tanto, o sea, al final lo que dices tú con respecto a la fruta es porque hay que entender algunos conceptos que son los de índice glucémico y carga glucémica, ¿vale? Cuando entendamos esos conceptos vamos a poder diferenciar dos tipos, digamos, de carbohidratos y vamos a saber utilizarlos. Con esto quiero decir que dependiendo del objetivo que tengas, ya sea pérdida de peso o ya sea un objetivo de mejorar el rendimiento deportivo o aumentar masa muscular, vas a utilizar más de unos tipos de carbohidratos que de otros, pero que incluso las pérdidas las dietas hipocalóricas de pérdida de peso son la base de la alimentación, los carbohidratos. Y para desmentir el mito, 1 gramo de carbohidrato aporta la misma cantidad de energía que 1 gramo de proteína. Y todo el mundo, cuando quiere perder peso y mejorar su porcentaje de grasa, se infla literalmente a proteína. Entonces, con esto le quiero decir que al final lo que es el tema de pérdida de grasa está más digamos, en otros puntos. Pero bueno, para que lo entendáis, al final el carbohidrato, y ya no el carbohidrato, cualquier alimento, cuando se empieza a descomponer y a metabolizar, el producto final es la glucosa, aparte de otros metabolitos, pero la glucosa porque es de lo que se alimentan nuestras células, ¿vale? Para que nosotros funcionemos correctamente. ¿Qué pasa? Que, digamos que cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre, se libera insulina. ¿Para qué? Para que esta molécula lleve la glucosa a alimentar tu célula y que tú funciones. Puede haber problemas, que es las personas que tienen resistencia a la insulina, que son personas al final que pueden tener algunos tipos de patologías o en algunos momentos de la vida como premenopausia, menopausia o mujeres con síndrome de ovario poliquístico o, por ejemplo, cuando tienes un hipotiroidismo o personas con fibromialgia, que puede haber cierta, igual que en la diabetes, cierta resistencia a la insulina. Esto se puede tratar con ayuda de un nutricionista porque al final lo que vas a hacer es jugar con las cargas de carbohidratos. Y para esto tenemos que tener en cuenta el índice glucémico y la carga glucémica, que son dos conceptos diferentes. El índice glucémico se define como la velocidad en el que la glucosa sube en sangre cuando tú consumes carbohidratos. Y por ello podemos diferenciar dos tipos de carbohidratos. Los podemos diferenciar, podemos dividirlos en carbohidratos de absorción rápida y carbohidratos de absorción lenta. Los de absorción rápida son los que tú al ingerirlos va a producirse un pico de glucosa muy rápido en el cuerpo.
¿vale? Y estos, por ejemplo, son el azúcar, la glucosa simple, algunas frutas que tienen mayor concentración de fructosa, por ejemplo, el plátano, la uva o frutos tropicales, ¿vale? La miel, el pan blanco, son alimentos al final que van a producir un pico de glucosa más rápido, son de mayor índice glucémico. Y luego tenemos los carbohidratos más complejos o de más lenta absorción, que son, digamos, los que se van a ir liberando esa glucosa de una forma mucho más lenta en tu sangre, ¿vale? Que sería la fruta, que sería más en general la verdura y las hortalizas y, digamos, cereales, tubérculos, alimentos, o productos integrales, legumbres también, ¿vale? Y todos esos alimentos están presentes en una dieta. Lo que pasa es que se cuida más la cantidad en los que lo consumimos, ¿vale? Porque al final en una dieta hipocalórica lo que estamos buscando es generar un pequeño déficit calórico y para eso nos interesa introducir alimentos que con más cantidad de alimentos, como puede ser fruta y verdura, aporten menos calorías, ¿vale? Porque desmintiendo también el mito de la fruta, es bastante hipocalórica la fruta, muy hipocalórica. Te puedes ir de fruta que te va a aportar muy poquita energía. Entonces, estos son los básicos para entender lo que es el carbohidrato. Y de esto es con lo que quiero que os quedéis. Carbohidratos, rápida absorción, lenta absorción o carbohidratos complejos. Simplemente, rápida absorción. Miel, azúcar, pan blanco, serían los dulces, los snacks, todo eso que sí hay que limitar y consumir muy poquito. Y, por otro lado, carbohidrato complejo, que serían verduras, frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, cereales y no se me queda nada, ¿no? ¿No, Bea? No, está perfecto. Eso es con lo que quiero que os quedéis. Vale. ¿Queréis hacer algún aporte de carbos? Yo quiero hacer una pregunta y ahora Bea, si quiere comentarlo, pues también la damos pie y ahora continúas tú, Sara. Claro, a mí estás hablando de diferentes velocidades y de que las velocidades, rápidas son las que se asocian más con esa dificultad para perder peso. De hecho, cuando el pico de esa glucosa o el pico de insulina aumenta, se relaciona con lipogénesis, es decir, con la creación o formación de células del tejido adiposo. En cambio, esos carbohidratos de liberación más sostenida que no generan picos, lo que generan es lipólisis, es decir, facilitan que al no haber esos aumentos o esos picos a nivel hormonal, sea más fácil utilizar las grasas como fuente energética. Pero claro, yo me planteo, si yo como carbohidratos de liberación lenta, pero los como muy rápido, eso no puede estar haciendo que mi índice glucémico, me refiero, la gente va con prisas, la gente quiere 5G en lugar de 4G. Y aquí tú estás hablando de algo que me parece paradójico, aunque estoy de acuerdo, de los alimentos más lentos en cuanto a esa absorción o liberación, guay, y los otros, excepto que los necesitemos de urgencia o porque vengo destrozado de entrenar y quiero recuperar rápido esa glucemia, entonces me choca y me parece paradójico para explicarle a la gente que bueno, es al contrario, ¿no? De las prisas o de la velocidad del wifi o del 3G que queremos o del 4G, no sé. Al final yo creo que es súper, o sea, no es tanto, o sea, sí que es importante al final, digamos que intentar comer de una manera lenta y ser consciente sobre todo de lo que comes, porque lo único que asimilaría es que cuanto más rápido comes, menos consciente eres de lo que estás comiendo y más cantidad al final vas a comer y eso al final te va a reportar un efecto bastante negativo, porque es muy importante poner la atención plena, que de esto Bea sabe muchísimo de el eating, ¿no? Mindful eating. Entonces, es más, por eso nos centramos en recomendar oye, come más lento, sé consciente, esto si quiere hacer un pequeño aporte, Bea, porque al final sí que yo creo que indirectamente, al ir con esas prisas, digamos que vas a ingerir más cantidad y al final sí que es verdad que un exceso, como he dicho anteriormente, y si tus depósitos de glucógeno están hasta arriba, se convierte en forma de grasa. Y sí que es verdad también que al final al consumir carbohidratos de más lenta absorción, lo que vas a conseguir es que la glucosa esté más estable, incluso que si consumes
menos cantidad y tienes menos energía, la segunda fuente energética es la grasa. Por eso el cuerpo activa lo que es la lipólisis y es la obtención de energía a través de las reservas o esos depósitos de grasa que, digamos, es uno de los objetivos que tenemos al hacer una dieta hipocalórica o de mejor de la composición corporal. Y sí que creo que aquí puede hacer un pequeño inciso Bea para definirnos, para los que no sepan lo que es el mindful eating. Vale, primero, antes de introducir un poquito el mindful eating, también quiero comentar una diferencia que hay entre los carbohidratos de absorción lenta y los de absorción un poquito más rápida, que también importa mucho el sentido de personas que consuman alimentos, carbohidratos, mejor dicho, de absorción rápida. Hay un factor muy importante que también es la insulina. Las personas que consumen alimentos cuya absorción es más rápida también van a derrochar mucha más insulina, ¿vale? Entonces también, ¿qué pasa si nosotros consumimos durante muchos años alimentos, pues como ha dicho Sara, con un índice glucémico alto y estamos derrochando insulina? Vamos a tener mucho mayor riesgo de en un futuro poder desarrollar una diabetes tipo 2. Entonces, ya no es solo el hecho de, pues, si se engorda más, se engorda menos, la lipólisis o la lipogénesis, sino también que hay que prestar un poquito de atención a los procesos que ocurren dentro de nuestro cuerpo y a que si nosotros consumimos determinados carbohidratos que sean más menos saludables, por así decirlo, no menos saludables, pero a lo mejor que no debamos consumir con tanta frecuencia, si nosotros los consumimos con mucha frecuencia, hay mucho más riesgo de en un futuro pues desarrollar ese tipo de patologías, más obesidad, pero sobre todo también más diabetes. Y ahora si queréis un poquito en relación a lo del mindful eating, para explicarle a las personas en qué consiste, el mindful eating, pues como ha dicho Sara, consiste en atender un poquito a lo que estamos comiendo, porque muchas veces pasa que tenemos 5 minutos, venimos de trabajar con prisas, queremos las cosas ya, las cosas rápidas, también incluso cosas que ya vienen preparadas para comérnoslo rápido e irnos, que ahora también, si queréis, hablamos luego al final de la charla un poquito de esos alimentos. ¿Qué pasa? Que si nosotros no prestamos tampoco atención a qué comemos ni a cuánto comemos, no vamos a saber diferenciar en qué momento estamos saciados. Es decir, si nosotros comemos muy rápido, ¿qué pasa? Que no estamos prestando atención a cuánto estamos comiendo, no vamos a saber identificar esas sensaciones de saciedad y seguramente luego tengamos más tendencia a picotear a lo largo de la tarde porque realmente no sabemos cuánto hemos consumido, no hemos prestado atención, no hemos hecho también la primera digestión que comienza también en la boca, no estamos tampoco haciéndola bien, no la estamos haciendo correctamente porque estamos engullendo, como diríamos. Entonces, ¿en qué consiste el mindful eating? Pues en trabajar la textura de los alimentos, el color, el sabor, el olor, que puede parecer una tontería. A lo mejor hay personas que dicen, ¿cómo me voy a parar si tengo 5 minutos a mirar la comida o a saborearlo o a ver su textura? Pero es que es importante. También eso te va a ayudar a que a lo mejor luego comas de una forma más sostenida, más lenta, te sacies más y a lo mejor no se dispare el picoteo por la tarde. Yo incluso diría que mindful eating empieza desde que lo cocinas, porque a mí me pasa que la gente, yo siempre digo cocina, porque incluso en el proceso de cocinado ya estás como disfrutándolo y eres más paciente. Incluso les digo, emplátalo y ponlo bonito, porque es una forma de llegar más tranquilo a lo que es coger el tenedor y llevarte la comida a la boca, que no venga de la sartén al plato, no, o sea, ponlo bonito y disfruta de, o sea, es un momento igual que el que va a entrenar, igual que el que lee un libro o que escucha música, es un momento para disfrutar, que no estás a lo mejor con una acción del día que no es tan placentera y más si te gusta comer. Sí, realmente creo que casi todo el mundo que puede acudir a una consulta de nutrición le gusta comer. Sí, y realmente el mindful eating, de hecho, no comienza cuando cocinamos, sino en el momento de la compra. Ya hay que trabajar el momento de la compra, el momento de tomarte tu tiempo para saber identificar cuáles son los mejores alimentos, saber qué te estás llevando a casa, qué estás metiendo al carrito, tomarte tu tiempo para cocinar los alimentos, porque es lo que tú dices. Sí, los alimentos no solo nos nutren internamente, sino que también tenemos que disfrutar de ellos, cocinar y un poquito eso, que no es solo
Uy, ha saltado. Os dejo una pregunta que creo que ha venido al pelo. Has hablado de el Mindful Eating comienza en el supermercado. Entonces, Sí. hay una pregunta de una clienta que nos ha dejado por aquí. Entonces, simplemente, pues creo que a colación de lo que estás hablando, quizás la puedas responder tú. Vale, la leo por si hay alguien que a lo mejor Sí. no lo ve con facilidad. Mi problema es el pasillo de los dulces. ¿Qué puedo hacer para no sucumbir a los pasteles? Esto es algo que recurrentemente me aparece en consulta y algo que yo siempre os digo es, ¿qué es más sencillo? ¿Lucharlo en el supermercado o lucharlo en casa? Si nos lo llevamos a casa, tenemos las de perder, porque tarde o temprano, es más, cuanto más nos autoprohibimos un alimento y decimos, sé que está ahí, pero no lo voy a comer, no lo voy a consumir. Al final estás todo el rato con esa bombillita de sé que está ahí, pero no lo voy a consumir. ¿Y qué pasa? Que llegará el momento en el que vayas a por ello y lo comas incluso con más ansiedad o con más ansiedad y en mayor cantidad. ¿Qué hago? Pues directamente, si sé que eso me está ocasionando malestar, que sé que pasar por ese pasillo, pues no me siento bien porque sé que lo quiero consumir y que luego no me voy a poder controlar si me lo llevo a casa, yo te recomendaría que intentemos evitar pues esas cosas que a lo mejor luego no sabemos controlar o que se nos escapan de control. No pases por allí y prioriza otro tipo de alimentos. No significa que este tipo de alimentos no se puedan consumir en frecuencias adecuadas, sino que si yo sé que eso no me va a hacer bien llevándomelo a casa, pues priorizo, ¿vale? No es eliminar ni prohibir, sino priorizar otro tipo de alimentos. Pues como hemos comentado, frutas, verduras, otro tipo de snack más saludables, frutos secos, encurtidos, pero si sé que los dulces son mi tentación y yo estoy, por ejemplo, haciendo una dieta hipocalórica o quiero un objetivo concreto, evito ese tipo de situaciones. ¿O los haces tú? También. Pero ojo también que es importante, que lo casero no significa que sea menos calórico, es decir, lo haces casero, sabes con qué estás haciendo las cosas, pero eso no nos da paso a decir, he hecho unos muffins caseros, me como 8. No, tampoco es así, va a ser mejor opción a los de los supermercados, pero también sabiendo que ahí hay calorías, es un alimento al fin y al cabo más procesado, no es tan fresco o tan saludable como puede ser una fruta o una manzana, pero bueno, también que muchas veces nos vamos de lo casero a... ¿Sabéis, no? Sí, es decir, por hacer un... No hay término medio, vaya. No, pero claro, la gente, por ejemplo, durante la cuarentena, que ha cocinado mucho más que otras veces, ha ganado peso. Entonces, claro, ¿podemos ganar peso a través de alimentos saludables? Perfectamente. ¿Es mejor que ganar peso a través de Doritos? Quizás. Pero es cierto que la ganancia de peso, la ganancia de grasa, va a estar relacionada con enfermedades y con patologías. Por lo tanto, lo que vamos a intentar evitar es, dentro de una dieta saludable, vamos a evitar ganar peso. Y has dicho algo, Bea, que me ha hecho recordar, pues yo a veces hablo con los cajeros o las cajeras de los supermercados. Y hay veces que les pregunto y me dicen, pues oye, a las 3, 4 de la tarde prácticamente no hay nadie, están parados. Pero a las 9 de la noche, 9, 9 y media, cuando van a cerrar, es cuando las cajas están hasta arriba. Y es que hay mucha gente que al salir del trabajo, lo primero que hace es ir a comprar para poder tener cena. Ese es un error que yo invito a que cualquier persona que realmente esté comprometida con un cambio, lo cambie. Porque va a ser muy diferente la interpretación que tú tengas de los pasillos. Si tú vas con hambre y con el estrés de todo el día de trabajo, a si tú te has pegado una comilona como la que me he pegado yo hoy y después voy a comprar. Entonces, si la gente no lo entiende, le voy a poner un ejemplo un poquito más práctico. Es un poco sexual, pero si tú, vale, tienes atracción sexual por otras personas y tú acabas de hacer el amor con tu pareja, seguramente esa atracción sexual sea menor. ¿Por qué? Porque lo que buscas a través de los alimentos lo acabas de obtener o lo que buscas a través de... Entonces, esto no significa que haya que hacerlo con tu pareja antes de salir para ser fiel o ser infiel. No, pero es que tienes que ser fiel a ti mismo. Y ahí empieza, o eso empieza en el supermercado, como os ha dejado claro Bea. Entonces, bueno, un ejemplo sin más. Que vayáis a comprar después de comer, vamos, se resume ahí. Madre mía. Iba a decir eso a los gatos pardos antes de salir a la discoteca, pero ya no hay discotecas, así que...
Pero sí, iba a hacer una intervención con lo del supermercado, pero ya no sé qué iba a decir. De todas formas, al final, todo, que simples somos el ser humano luego al final. Que yo creo que está más también en que no nos organizamos y por eso llegas al nutricionista y te centras en lo que te manda tu nutricionista y evitas también como que te haces una lista más cerrada y te evitas comprar todo lo que no vas a necesitar porque no está dentro de tu planificación y solo lo vas a utilizar si es el día que obviamente yo soy nutricionista, siempre os digo y creo que es mi frase desde el primer día de consulta, soy nutricionista pero soy realista y sé que si yo te hago una planificación nutricional de lunes a domingo, ojalá, y tengo gente de verdad, muy poco porcentaje, pero tengo gente que lo hace y que se implica al 100%. Y por eso yo sé cuando no hay resultados de me estás mintiendo, no me mientas porque no pasa nada, pero te estás mintiendo a ti mismo, porque yo sé la respuesta, yo sé lo que te he pautado. Entonces yo creo que es más una falta de que no somos organizados y sí que por eso viene como súper bien lo del tema del nutricionista. Y luego respecto a lo de los extremos, al final creo que el ejemplo más claro son las ensaladas, ¿no? Una ensalada puede ser un plato súper saludable que se puede convertir en una bomba calórica o nada saludable dependiendo de cómo la construyas. Yo siempre lo digo también. Si queréis, chicos, seguimos con las protes. Vale, adelante. Que así vamos como entremezclando un poquito. Bueno, ya hemos dejado aparte el tema de los carbohidratos, que luego justo prestando atención al tema de complejos o simples, Bea hablará con la introducción al deporte. Y vamos con las proteínas. Las proteínas, simplemente la principal función que tienen es el mantenimiento de los tejidos de nuestro organismo, ¿vale? Sería como una función estructural, se encargan de mantenerlos, de repararlos, de alimentarlos, para que así un poco coloquial lo entendáis. Las proteínas al final se componen de aminoácidos, es como unas pequeñas moléculas que forman una proteína. Y los aminoácidos podemos dividirlos en aminoácidos no esenciales, aminoácidos condicionalmente esenciales y aminoácidos esenciales. Y en función de esto es muy importante porque vamos a tener proteínas de mucha calidad y proteínas de menos calidad, al igual que alimentos, por lo tanto, alimentos o grupos de alimentos proteicos con más valor biológico, más interesantes nutricionalmente y menos, ¿vale? Que ahora vamos a ir a eso. Los aminoácidos no esenciales, pues como su nombre indica, no necesitamos consumirlos a través de la dieta porque nuestro cuerpo los sintetiza, ¿vale? De forma autónoma. Los condicionalmente esenciales son porque son necesarios o están aumentados en algunas etapas de la vida o en algunos momentos, ¿vale? Por ejemplo, la histidina en niños, es un ejemplo. Y los aminoácidos esenciales son 10 y son todos aquellos que nuestro organismo, el pobrecito, no es capaz de sintetizar o de crear, entonces necesitamos consumirlos a través de la dieta, a través de los alimentos. Y bien, ¿dónde encontramos las proteínas? Pues podemos hacer una división entre las de origen animal o las de origen vegetal. Las de origen animal, pues muy típicas, carne, pescado, huevos, productos lácteos y en menor proporción, que no es el principal, o sea, no, yo digamos que si quiero consumir proteína, bueno, perdona, que esto es de origen animal, que me estoy yendo ya con tanta charla. Vamos con las de origen vegetal. Las de origen vegetal, digamos que son de un poquito peor calidad, de peor valor biológico, que ahora defino lo que es, y serían ahí sí que las de origen vegetal en verduras, en legumbres, ¿vale? En frutos secos y en algunas semillas, ¿vale? Sí que al final si yo quiero consumir proteína, no iría a estos grupos de alimentos a consumirlos. Luego para todos los veganos y veganas, también tenemos la soja, el tempe, la yuva, la soja texturizada, que ya lo he dicho, la eura, o sea, hay fuentes, y esto lo digo porque cada vez hay más gente que se vuelve vegana o hace esa transición, pero descuida el aporte proteico un montón, y al final eso también es un problema, y que porque seas vegano o vegana no hay que descuidar la proteína, incluso hay que prestarle más atención aún.
Y es que aprenden a comer real. O sea, si quieres hacer una transición en cuanto a la alimentación, infórmate previamente, igual que el que quiera hacer un ayuno intermitente o una dieta keto. Para todos los cambios que vayas a hacer en tu vida que no sepas, busca evidencia científica o busca la ayuda de un profesional adecuado. Y entonces lo importante de la proteína es el valor biológico. ¿Qué es el valor biológico? Pues diferencia, digamos, una proteína de mejor calidad a peor. ¿Por qué? Porque está definido por la cantidad de aminoácidos esenciales, que son todos esos que necesito a partir de los alimentos. Pues a mayor valor biológico porque más aminoácidos esenciales tiene. Es decir, más me va a aportar de lo que no puedo yo crear de mi propio organismo o cuerpo. Y siempre al final los alimentos proteicos de origen animal, es decir, huevos, productos lácteos y luego ya carnes y pescados en un segundo nivel, son los de mayor valor biológico, ¿vale? Esto es muy importante. Luego sí que bien es cierto, sobre todo para estos casos que digo en los que ya tengo un paciente vegano y demás, en los que existe un mecanismo de complementariedad proteica o de aminoácidos, que esto es una pregunta súper frecuente. ¿Cómo puedo potenciar y conseguir una mayor optimización de los nutrientes si mezclo esto con esto? A ver, yo siempre digo esto, no volverse locos, hay 1000 combinaciones. Si tú comes de todo, de forma variada y equilibrada, tú vas a tener de todo y no hace falta medir 20 gramos de esto, lo junto con esto y es mejor arroz con lentejas que arroz con garbanzos. No. Y el mejor el garbanzo porque me va a aportar más que la lenteja. No. Pero sí que es verdad que existe, digamos, este proceso de complementariedad, ¿vale? Que sí que consigues potenciar lo que es tu plato en cuanto al contenido de aminoácidos. Voy a poner un ejemplo muy simple para que lo entendáis. Por ejemplo, tengo los cereales que son, por ejemplo, muy ricos o sea, son pobres en lisina, pero ricos en metionina. Estoy hablando de 2 aminoácidos esenciales. Y tengo, por otro lado, las legumbres que son más ricas en metionina y más pobres en lisina. Si los consumo a la vez, ¿qué pasa? Pues que consigo los 2 aminoácidos, lisina y metionina. Entonces, voy a potenciar más lo que voy a conseguir un plato con mayor valor biológico que si solo consumo arroz o que si solo consumo lentejas. Simplemente, ¿que haya que consumir siempre mezclando? No, pero que se puede, sí. Es simplemente... Claro, una cosita que a lo mejor le surge la duda a alguna persona que nos esté viendo. ¿Qué le dirías? ¿Que consumieran los cereales y las legumbres en el mismo plato? ¿O hay personas que a lo mejor dicen, bueno, pues yo como la legumbre en la hora de la comida y luego por la noche tomo mi cereal y así ya tengo todos los aminoácidos esenciales complementados? ¿Qué le dirías? A ver, yo sinceramente, incluso si veis una planificación mía, no utilizo la complementariedad proteica porque bastante ya es pedirles que cocinen o que incluso abran un bote de lentejas o de garbanzos a veces, como para encima decirles, oye, mira, que en vez de comerte arroz con pollo y champiñones, te vas a hacer un salteado de tofu, garbanzos y quinoa porque así vas a conseguir los 10 aminoácidos. O sea, al final es lo que he dicho al principio. Si tú un día consumes arroz, otro día consumes garbanzos y otro día consumes un plato más rico en proteína, por ejemplo, pollo, pues vas o huevo, vas a al final conseguir todos los aminoácidos. O sea, también nuestro cuerpo tiene un reservorio. No significa que lo que consuma lo gasto. No, hay un pool de aminoácidos que existe, que esto también para todos los mitos o las preguntas de con la suplementación de proteínas, ¿cuántas proteínas tengo que tomar? O si tomo más de 40 gramos no lo absorbo y se pierde. No, o sea, existe un pool de aminoácidos que es como el reservorio que se está circulante y cuando nuestro cuerpo lo necesita, tira de esas reservas, ¿vale? Genial. Y no sé si queréis hacer algún aporte con el tema de proteínas, porque yo lo estoy resumiendo mucho. Genial. A mí me ha quedado súper claro y, bueno, por hacer un resumen o que la gente no se quede únicamente con una parte de la información, cuando has hablado de, a nivel proteico, las fuentes vegetales son de peor calidad, no hablamos de que las fuentes vegetales sean alimentos de peor calidad. No. Hablamos que para obtener, lo sé,
pero simplemente por dejar aclarado que para obtener proteínas nos va a costar más de fuentes vegetales, aunque se puede conseguir, que de fuentes animales. Podríamos decir que las fuentes animales tienen una mayor densidad de proteínas y las fuentes vegetales tienen una menor densidad de proteínas, algo que al final yo creo que introducirá Bea, y si no lo introduzco yo, para que entendáis cuando hablamos de alimentos de mayor densidad o de menor densidad, de qué estamos hablando. Y en este caso, Sara ha hablado de densidad proteica. Efectivamente. Al final es lo que digo, tú tienes que buscar siempre que te aporte mayor valor biológico y es por cantidad de aminoácidos esenciales y también se mide la calidad de la proteína por capacidad de absorción de todos estos aminoácidos. Hay algunos alimentos en los que es mucho más fácil que el cuerpo absorba todo esto que nos aporta y hay fuentes en las que se complica un poco más. Con esto al final es muy simple. Si yo busco consumir vitaminas y minerales, me voy a ir a consumir más fruta y verdura. Si yo lo que necesito es recuperar energía o recuperar glucógeno, recuperar glucosa, me voy a elegir del grupo de alimentos más ricos en carbohidratos que serían, pues, por ejemplo, cereales o tubérculos como la patata. Si yo lo que busco es, aumentar mi saciedad y estoy con una lesión muscular en los que mis requerimientos de proteínas, porque mi cuerpo está reparándose, están aumentados, ¿qué voy a buscar aumentar? Cualquier alimento proteico, pues voy a consumir un poquito más de carne, de pescados o de huevos. Le voy a dar, digamos que en función del objetivo que yo tenga o de la situación en la que me encuentre, el protagonismo a unos grupos de alimentos o a otros en función también del macronutriente que yo en ese momento necesite en mayor o menor cantidad. Se reduce todo más ahí. Es complejo, pero cuando tienes los conceptos claros, por eso me parecía básico para este congreso de nutrición empezar por la base, porque uno construye su casita por los cimientos, no por el tejado. Entonces, sé que a lo mejor no es tan interesante como que te dé las 10 claves milagrosas para quitarte la grasa abdominal, pero eso ya lo dejaremos para más adelante. Grasas. O sea, gracias. Perdón, quería decir gracias, pero grasas también. Gracias. Las grasas también hay que consumirlas. Las grasas son necesarias. Lo que pasa que, como los carbohidratos, hay grasas interesantes y grasas que debemos evitar, como el azucaca. Entonces, hay grasas más saludables que son necesarias, o sea, porque nuestro organismo necesita las grasas para vivir. Con esto quiero decir, sobre todo, que se da más en el caso de mujeres que carbofóbicas, quito las grasas y solo como pollo pavo y calditos de verduras. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estoy hecha polvo. Entonces, las grasas son necesarias porque al final también esto es súper típico. Por ejemplo, todos los que tienen hipercolesterolemia familiar o el colesterol aumentado, cuando te llegan con una analítica a consulta y te dicen, oye, es que yo como súper saludable, súper sano, y que tengo el colesterol por las nubes, ¿qué pasa? Bueno, pues puede haber muchos factores, pero también si tú tienes una dieta muy pobre en grasas, el cuerpo es sabio y cuando tú no le das lo que el cuerpo necesita, él, digamos que activa una serie de mecanismos de autodefensa para defenderse y uno de estos mecanismos de defensa es segregar más colesterol de forma endógena, es decir, de forma natural lo segrega. Y esto es a veces tan reparable y tan simple como aumentar las grasas saludables de tu dieta, ¿vale? Sí que es verdad que es un alimento que por unidad o por ración o por gramo, como quieras decirlo, aporta más energía porque también es una de sus principales funciones, el aporte energético. Entonces hay que tener cuidado también con el tamaño de la ración, pero no por ello eliminarlo. Entonces, digamos que las funciones de las grasas en nuestro organismo es por una parte estructural, porque por todo el tema hormonal, de algunos tejidos, ¿vale? Las vitaminas liposolubles. Con esto también te quiero decir que mujeres, cuando estás loca hormonalmente, también cuidadito con que estés consumiendo de forma adecuada las grasas o no, porque al final, incluso también en los hombres, cuando quieres aumentar masa muscular y demás, debe haber un aporte de grasas, porque todo el tema testosterona y otros, bueno, esto ya es meternos en metabolismo, pero que
que son necesarias, vaya. Luego energética, y luego le van a dar siempre como palatabilidad, los olores a la dieta, van a hacer que sea rico lo que te comes, vaya, ¿vale? Entonces, un poquito. ¿Cómo podemos dividir? Pues las grasas al final están formadas por ácidos grasos, y dentro de los ácidos grasos, el perfil lipídico, digamos, se divide en ácidos grasos saturados, en ácidos grasos monoinsaturados y en ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos saturados son las grasas que menos nos interesan o que en menor proporción debemos consumir. ¿Dónde los vamos a encontrar, los ácidos grasos saturados? Pues estarían, por ejemplo, en mantequillas, en las carnes rojas, en algunos aceites más refinados, ¿vale? En todos los snacks y demás. Sin embargo, también, por ejemplo, el aceite de coco es un aceite muy rico en ácidos grasos saturados y no por ello hay que eliminarlo. Sí que en su justa medida, pero es otra muy buena fuente de aceite de consumo de grasa, que también son necesarias, pero en menor proporción, ¿vale? Luego tenemos los ácidos grasos monoinsaturados, que por ejemplo el alimento con lo que podemos relacionar es el aceite de oliva virgen extra, con lo cual es el que mayor proporción debemos de consumir junto con los ácidos grasos poliinsaturados, y también lo podemos encontrar en los monoinsaturados en algunas semillas o en los frutos secos naturales. Y luego los ácidos grasos poliinsaturados, principalmente frutos secos, semillas y pescados azules. Igual, por eso mismamente los pescados azules serían como una mezcla entre proteína de origen animal y ácidos grasos de buena calidad. Entonces, hay que consumirlos, pero quizá en no tantas raciones a la semana como, por ejemplo, un pescado blanco. Es esa simplemente la diferencia. ¿Que son saludables? Sí. ¿Que son necesarios? Sí. ¿Cuánto? Menos. 1 o 2 raciones a la semana. Es con lo que quiero que diferenciemos, ¿vale? Y luego hay grasas, las grasas trans, porque son menos interesantes, y ahí eso lo dejamos aparte porque estaría simplemente en precocinados, snacks, comida basura, dulces, etcétera, que es la que te engaña el cerebro y te sabe rico y te nubla el horizonte, como digo yo, pero porque al final es eso, que te engaña mentalmente. Entonces creo que ha quedado bien la clasificación de los 3 tipos de grasas y que hay que consumir un poquito de cada una, de las saturadas de las que menos, pero al final es necesario para llevar una dieta óptima y adecuada. Si queréis, chicos, enlazando un poquito con lo que dice Sara, para introducir un poquito conceptos de nutrición deportiva, vamos a hablar un poquito, si queréis, de pues, qué tipo de macronutriente nos interesa más en función de nuestros objetivos. Si os apetece, hablamos un poquito de ello. ¿Vale? Genial. Perfecto, Bea. Vale, perfecto. Comienzo un poquito, por ejemplo, aquellas personas que os estéis más enfocadas en entrenamiento de fuerza, pues sí que nos interesaría más irnos a un consumo mayor de proteínas, pues en torno a 2,3 gramos de proteínas, y en ese caso sí que habría que controlar un poquito más la cantidad de grasas y de carbohidratos. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que tengan, por ejemplo, un objetivo, un deporte, o que compitan en deportes de resistencia? En este tipo de personas o de población sí que nos interesaría aumentar mucho el consumo de carbohidratos. Por eso también está muy bien la explicación que nos ha dado Sara de para qué funcionan, que nos olvidemos un poquito de que los carbohidratos engordan, porque como ha dicho Josué también, en determinadas poblaciones y sobre todo en deportistas de resistencia sí que nos interesa aumentar sobre todo esos carbohidratos. Os comento un poquito así a modo general dieta de competición, ¿vale? Para empezar un poquito, bueno, explicar que en función de pues, cada competición o cada deporte que practiquemos, pues variará un poquito la alimentación. Siempre esto hay que hacerlo de forma individualizada y con tu Nutri. Pero así a modo general, hablamos un poquito de cómo debe ser la dieta antes de una competición, por ejemplo, en deportes de resistencia. Pues en este caso sí que nos interesa hacer una alimentación hipercalórica, obviamente, porque vamos a competir, y sobre todo que el fundamento de esta dieta
precompetitiva sea aumentar nuestras reservas de glucógeno y glucosa. ¿Para qué? Para que mejoremos el rendimiento. Por eso es necesario consumir los carbohidratos, porque los carbohidratos, especialmente en población deportista, sirven para optimizar el rendimiento. En la comida precompetitiva nos interesa que sean carbohidratos pues un poquito más de absorción o asimilación moderada, de un índice glucémico moderado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros... Dime, Sara. Sigue. Perdón, un inciso solo, porque creo que va a ser importante, que hemos hablado del índice glucémico, pero no de la carga glucémica, que se me ha ido ese concepto, y así te va a entender la gente mucho mejor. Simplemente, para todo lo que vas a contar a partir de ahora... Enlázalo tú, porque así ya lo finiquitas. No. Simplemente el inciso, la carga glucémica, digamos que es la cantidad de carbohidrato que un alimento aporta por 1 gramo de alimento. Es decir, que, por ejemplo, si tú te comes 1 gramo de pan, tiene una carga glucémica de 45. Y si te comes 1 gramo de fruta, tiene una carga glucémica de 12. Esto no es datos reales, pero es para que lo entendáis. Porque en función del momento de competición que tú tienes, vas a necesitar más carga glucémica, es decir, más cantidad de carbohidratos para llenar más tus depósitos, o menos carga glucémica. Igual que el índice glucémico, acordaros que era ese pico de glucosa. Al final, tener un pico de glucosa es similar o sinónimo a tener un pico de energía, para que lo entendáis. Entonces, repitiendo solo estos conceptos, ya te dejo seguir. Nada, lo que estaba comentando es justo, pues la penúltima comida antes de una competición, que suelen ser las 8 o 9 horas antes de la competición, o suele cuadrar más o menos la cena del día de antes de competición, sí que nos interesa consumir alimentos con una mayor carga glucémica, porque lo que queremos conseguir es precisamente aumentar esas reservas de glucógeno y glucosa para que podamos optimizar el rendimiento. Por eso no sé si alguno de los que nos están viendo conoce un poquito la dieta de sobrecarga antes de la competición, pero bueno, al fin y al cabo consiste en estar unos días consumiendo mayor cantidad de carbohidratos y con una mayor carga glucémica. ¿Vale? Algo también muy importante, que hemos hablado de las grasas y algo de micros y fibra no hemos hablado, pero justo antes de una competición nos interesa que las grasas y las fibras sean consumidas en menor cantidad. ¿Por qué? Porque puede ser, esto está más enfocado en deportes de resistencia, no tanto en deportes de fuerza, pero sobre todo en deportistas de resistencia que nos estéis viendo, las grasas y las fibras precompetición pueden provocar molestias gastrointestinales y una disminución del rendimiento. Por eso, mejor centrarnos más en unos carbohidratos de un índice glucémico moderado y una carga glucémica alta. Como dice Sara, pues a lo mejor la penúltima comida, pastas, cereales, algo integral, alguna ensalada, hortalizas, verduras, pero siempre controlando un poquito también las grasas. ¿Vale? Y algo también muy importante que se nos olvida, ya no solo en deportes de resistencia, sino en deportes en general, es que es muy importante prestar atención a la hidratación precompetición. ¿Qué debemos hacer? A lo mejor siempre tenemos que ir con un estado óptimo de hidratación a la competición, pero por ejemplo, especialmente en deportes de resistencia, debemos consumir en torno a medio litro con sales minerales antes de competir, ¿vale? ¿Por qué? Porque también si nosotros estamos compitiendo con un reservorio de sales minerales muy bajito o poco líquido, podemos sufrir hipoglucemias, deshidrataciones. Entonces, siempre es necesario que prestemos atención a la hidratación tanto en deportes de resistencia como de fuerza, aunque sobre todo si vamos a competir por encima de la hora y media, ¿vale? No sé si queréis hablar de algo o introducir algo. Josué también, que compite, hace algunas cosillas, no sé si quieres comentarnos algo de la hidratación, si tú haces algo específico antes de competir. Si no, hombre, sigo. Yo en mi caso ahora mismo me dedico más a deportes de fuerza que de resistencia, claro. Pero sí es cierto que en función tanto de las demandas energéticas de ese deporte como de la sudoración dentro de ese deporte, tendremos que adaptar las comidas previas y tendremos que adaptar incluso la comida intracompetición, en el caso de los deportes de resistencia, o la hidratación tanto antes como durante. Pero estoy totalmente de acuerdo y, de hecho, creo que es muy interesante porque
la fiebre del running y de los deportes de resistencia está ahí, forma parte del día a día y creo que hay mucha gente que está aquí que le interesa lo que estás comentando, así que chapó. Yo quiero hacer un Sí, Sara. Al final, esto siempre es la teoría, o sea, yo al final, porque al final trabajo con casos más particulares, esto es la teoría que es lo aplicable siempre y con lo que alguien que se inicia en, por ejemplo, oye, mira que voy a empezar a salir a correr más o a hacer más cantidad de deporte, etcétera, es lo aplicable o cómo puede cambiar su alimentación para aprender. Pero sí que es verdad que luego hay casos muy, muy particulares. Claro. También es estudiar, es decir, si tú vas a competir, si tú buscas un rendimiento, también luego ya es súper interesante ir trabajando en qué tipo de carbohidrato te viene mejor, incluso alimentos más concretamente por también todo el tema del vaciado gástrico, porque yo, por ejemplo, para hacer cargas o comidas previas a una competición de resistencia, a lo mejor puedo utilizar la avena, pero es que a lo mejor a mi deportista es una bomba para su estómago y es un vaciado gástrico. Un vaciado gástrico, para los que no lo sepáis, es que se va con diarreas incluso. Entonces, también prestar atención, igual que dices que no fibras y poquitas grasas, prestar atención al tema de la forma de cocinado. Yo siempre recomiendo que todo sea hervido, incluso mejor hervido que al vapor, que incluso la plancha, o sea, es que quito incluso aceites y, por supuesto, fritos y rebozados, cero, pero que también tener cuidado con eso, de cositas blandas, alimentos que no produzcan flatulencias, por ejemplo. De fácil digestión. Bueno, verdura, sí, hay que meter verdura. Pues mira, no, ensalada, pues en vez de la ensalada que la vas a aderezar con aceite y que quizás te cree un poquito de flatulencia, quizá una verdura a la plancha o hervida, pues sea mejor. Y luego lo que digo, que en función de la persona, estudiar un poco qué alimentos, porque yo tengo gente que me dicen, oye, es curioso, que me dicen, oye, es que no, Sara, que no tengo arroz, porque es que yo como garbanzos y me dan mucha más energía que arroz. O sea, la dieta precompetitiva, siempre aconsejar a todo el mundo que nos esté viendo que se tiene que probar a lo mejor en el calentamiento, en el calentamiento. En los entrenos. Justamente, que me he confundido. Hay que probarlo antes de competición siempre, igual que con la hidratación. Por ejemplo, hablando de la dieta percompetitiva o dentro de la competición, como ha comentado Josu, no a todo el mundo le interesa ni en todos los deportes es necesario una dieta percompetitiva. Por ejemplo, deportes a lo mejor que tengan una duración corta pero sean intensos, como puede ser un deporte más de fuerza, un powerlifter, no es necesaria esta dieta percompetitiva, pero aquellos deportes o aquellos deportistas que vayan a competir por encima de la hora y media o incluso se vaya a prolongar durante más tiempo, sí que es necesaria esta dieta, que también siempre hay que probarla durante los entrenamientos. Tenemos que ver qué tipo de bebida, por ejemplo, si hablamos de aquellas personas que vayan a estar por encima de la hora y media, 2 horas, siempre hay que empezar por alimentación líquida, reposición de electrolitos a partir de los 45 minutos. Entonces, estas bebidas siempre hay que probarlas en los entrenamientos y ver pues qué tipo de carbohidratos o polímeros de glucosa nos interesan más o le viene mejor a la persona o al deportista. Por eso también es algo hablar un poco a modo general, porque esto hay que individualizarlo con el profesional que esté a tu cargo. Es decir, pues a lo mejor hay nutricionistas que trabajan unos polímeros de glucosa, por ejemplo, yo trabajo con unos clientes y prefieren unos, Sara con otros, entonces, bueno, es algo hablamos un poco general de esto, pero que en cada persona puede variar lo que yo esté comentando, ¿vale? Eso es algo también importante. Sí, al final siempre lo decimos, la nutrición es individualizada, pero obviamente existen estudios y te dan una formación a modo general. Esto es lo que digo yo siempre, que una cosa te enseñan en la universidad y otra cosa es cuando te sientas delante ya de tus futuros pacientes o clientes y dices, anda, si lo que me habían enseñado no me sirve casi. Y realmente la experiencia es lo que te da el conocimiento y esto es como todo, ¿no? Ensayo, error y pruebo, quito y aprendo, y cuanta más gente pasa por tus manos y más horas de consulta hechas, más, digamos, que tablas coges para enfrentarte a
a los diferentes casos. Yo al final, al principio, me acuerdo del primer triatleta que tuve que decía, ay madre, pero ¿cómo calculo yo los carbohidratos y las proteínas y la reposición en electrolitos y qué tipo de sales y qué suplementos cojo? Y luego ya incluso en los deportes cambias de uno a otro, pero luego ya me viene otro triatleta y digo, perfecto, protocolo, pum, 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 pero que es lo que te digo, que al final es de quien tengas delante y la experiencia, ¿no? Pero luego es muy bonito. Pero bueno, para alguien que se esté iniciando, pues que sepa eso, que a menos que tenga un poco así la teoría para que se queden con algo práctico, si os estáis iniciando o vais a competir y no tenéis a alguien que os asesore, pues deciros que aproximadamente tenéis que cuidar, si vais a competir por encima de la hora y media, a partir de los 45 minutos es necesario comenzar la alimentación fundamentalmente líquida. Pues agua para compensar esas pérdidas de agua, unos 200 mililitros pues cada 15, 20 minutos en pequeñitos sorbos, no vayamos a beber muy rápido. Y también hay que asegurar un poco de sal, ¿vale? Es decir, es raro, sí, pero bueno, para los que competís no, pero para los que no lo habéis escuchado, también es necesario agregar un poquito de sal en la bebida que vayamos a tomar durante la competición para esas pérdidas de electrolitos. Y ya para que no sea un poco esto una chapa o muy teórico, bueno, es interesante, siempre interesante, que aunque sea teórico, si la gente que nos está viendo es porque tiene un interés, lo va a saber aprovechar. Vale, bueno, pues en esa hora de duración ha habido un pequeño problema de conexión. Reconectamos para dar paso a Bea la última parte y deciros que a las 7 en punto, ¿vale? Perdón, a las 5 en punto, ¿vale? Y a las 5 en punto estaremos en directo o estaremos en directo en el chat con la formación de Víctor García. Por lo tanto, que simplemente volváis a entrar en vuestro correo electrónico, que ahí tendréis el acceso a la siguiente clase, que es hipertrofia y síntesis proteica. Bea, todo tuyo. Vale, pues gracias, Josu, por darme paso. Recapitulo un poquito rápido. Estábamos hablando de la alimentación percompetitiva durante la competición. Hemos mencionado que hay que empezar con una reposición de agua, con un poquito de sal. Y lo último que quiero comentar es que para aquellos que vayáis a competir durante más de 2-3 horas, algo también, una estrategia que os puede servir es añadir una pequeña parte de alimentación sólida, pues en forma de barritas, en forma de frutas deshidratadas, pastas de frutos secos o incluso frutos secos. ¿Vale? Ya para finalizar un poquito, ¿qué tenéis que hacer cuando finalicéis la competición? Tanto en fuerza como en resistencia, pero sobre todo en resistencia, comenzar un poquito esa reposición de lo que hemos perdido al fin y al cabo, de la glucosa y el glucógeno. Por lo tanto, cuando terminéis de competir, rápidamente empezar la reposición de agua, ¿vale? Tiene que contener, obviamente, algo de carbohidratos de índice glucémico elevado, alto, como hemos dicho, que son los que se absorben rápidamente, pues para recuperar rápidamente lo que hemos hablado, ese glucógeno que hemos perdido y esa glucosa, ¿vale? Y si os parece bien, chicos, un poquito así para finalizar, que le puede interesar a la gente, vamos a hablar un poco, unos pequeños tips para pérdida de grasa, ¿vale? Porque no sé, muchas veces ocurre que hay personas que dicen, jolín, pues estoy haciendo cardio y no pierdo grasa. ¿Cómo puede ser si yo estoy cuidando un poco mi alimentación, estoy haciendo más cardio de lo habitual, pero no pierdo grasa? ¿Cuáles son los fundamentos que tienen que producirse pues, para esa pérdida de grasa? Lo primero de todo es el descanso, chicos. No es que seamos insistentes con que tengáis que descansar, ni es que sea una fijación nuestra, sino que cuando nosotros descansamos, aparte de que se regeneran también muchas fibras musculares, nos ayuda el descanso a regular ciertos ciclos hormonales. Por eso es muy importante también el descanso para regular la leptina, la grelina, que son las hormonas un poquito para aquellos que no lo sepáis, que controlan el hambre y la saciedad. Eso lo fundamental, que descanséis. En segundo lugar, tenemos que crear un déficit calórico. Muchas veces no basta con hacer cardio o empezar a comer bien. Realmente a lo mejor estamos comiendo más de lo que nosotros necesitamos consumir y no estamos creando ese balance energético negativo necesario. Algo también importante, aparte de crear ese déficit, es lo que ha dicho nuestra compañera Sara. Hay que consumir proteína de buena calidad.
No me vale a lo mejor con consumir proteínas si va a ser una proteína que no tenga un buen valor biológico, sino que hay que consumir proteínas de calidad. Da igual vegetales que animales. Obviamente la proteína vegetal nos aportará otras cosas, pero no es necesario que sea siempre animal. También podemos recurrir a proteínas vegetales, incluso el garbanzo, por ejemplo, que también tiene proteínas de buena calidad, ¿vale? Y luego, obviamente, la actividad física, el entrenamiento, sobre todo de fuerza, que muchas veces ya lo hemos comentado en alguna otra charla anterior que hemos dado, por si no os habéis conectado, os invitamos a que podáis pasaros a verla. El entrenamiento de fuerza debe ser la base, no el cardio, ¿vale? El entrenamiento de fuerza. Y algo importante, que es obvio, si queremos también conseguir un déficit calórico, es que nos planifiquemos. También ahí, recapitulando un poquito lo que estábamos hablando antes, pues a lo mejor comer en 5 minutos rápido y corriendo no es suficiente. Pues hay que planificar nuestras comidas, cocinar, dedicarle tiempo y al fin y al cabo es tener organización un poquito con la comida. ¿Qué pasa con los suplementos? Que ya si queréis en otra charla, si os apetece, ya lo comentaremos en otra charla. Los suplementos están en la cúspide de la pirámide. No son necesarios para potenciar esa pérdida de grasa. Están arribita del todo. La base es el descanso, el déficit calórico, cuidar el aporte proteico y un poquito organizarse y hacer entrenamiento de fuerza. No sé si queréis comentar algo, chicos. Ahora. Vale, que estaba claro con el mute puesto, anda, que yo también. Nada, básicamente decir que lo que has dicho es imprescindible, es la base, pero lo que cada persona tiene que ver es cómo de cada uno de esos epígrafes que tú has nombrado llevamos a cabo una acción. Es decir, entreno de fuerza. ¿Qué hago para entrenar fuerza? Y si no sé, pregunto o me informo. Aporte proteico. ¿Cómo voy a llevar a cabo ese aporte proteico? Sacar lo que estamos diciendo aquí fuera. Porque cuanto más escuchéis una regla, a las personas que nos estáis viendo, cuanto más escuchéis una recomendación y menos la hagáis, más se va a convertir en una música de fondo que para nada va a alterar y queremos alterar vuestra vida cuando las cosas no van bien. Si yo quiero perder peso, quiero alterar esa tendencia a ganar peso. Entonces, simplemente que de esto cojáis un papel y un boli y hagáis flechitas de cómo sacar de cada una de las recomendaciones que os ha hecho Bea un aspecto práctico a implementar en vuestro día a día. Por mi parte, no sé si quieres añadir algo más o cerramos de aquí. No, nada, me parece perfecto. Cada uno tiene que, lo que tú has dicho, el descanso, pues ¿cómo puedo descansar? Buscar alternativas. Personas, a lo mejor, una buena alternativa para descansar mejor es irnos a la cama. Yo muchas veces lo digo en consulta. Personas que a lo mejor se acuestan muy tarde o que les cuesta dormir, que descansan mal, pues vete a la cama un poquito antes, deja las tecnologías, déjate de redes sociales antes de dormir, vete a la cama y estate pensando un poquito en la cama y a lo mejor eso te ayuda pues a dormirte antes, a descansar más o no sé, tomarte una infusión. Cada uno que le dé vueltas porque tampoco podemos dar aquí una solución universal para cada cosa. Cada uno tendrá su organización y sabrá buscar de cada punto que hemos dado, sabrá encontrar un poquito el rumbo para conseguir esas pautas. Genial. Bueno, los que estáis al otro lado todavía, agradeceros vuestro tiempo, vuestro esfuerzo y vuestra implicación. Hay una frase que creo que refleja perfectamente lo que estamos intentando transmitiros. Cuando la persona está preparada para aprender, los maestros aparecen. Así que si estáis preparados para aprender y para cambiar vuestro estilo de vida, creo que es una oportunidad maravillosa. Tenéis el contacto de estas dos personas maravillosas que tengo la suerte de compartir conmigo en el equipo, de Sara y de Bea. Y os vamos a dejar por aquí, por el chat, aunque lo tenéis en comentarios del vídeo, un enlace por si no solo queréis contar con este vídeo durante 24 horas, sino que os gustaría contar tanto con este vídeo como con los otros 10, porque tenemos 10 horas de formación preparadas para vosotros, de forma vitalicia, que lo podáis ver a lo largo del 2021 y que además cada una de las ponencias o cada uno de los bloques que estamos exponiendo tiene una parte de contenido por escrito en PDF que podréis disponer de todo ello a través de ese enlace. Pero para los que simplemente queráis acceder a este vídeo durante 24 horas, lo tendréis totalmente gratuito y creo que empezando el año con buen pie es mucho más fácil que el resto del año lo podamos aprovechar, así que yo os invito a que
os forméis, a que invirtáis en esa formación. Estamos hablando de salud, estamos hablando de calidad de vida, de felicidad, de rendimiento, de estética. Creo que todo eso puede hacer que veamos la perspectiva de ese 2021 que tenemos por delante con más confianza después de todo lo que hemos vivido atrás. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias a vosotras dos, chicas. Ha sido un verdadero placer. Y nada más, que arrancamos con la otra clase, que os metéis en el mail y entréis, que estamos con Víctor desde el otro lado, casi de forma mágica. Me teletransporto. Un beso a todos. Muchas gracias. Chao.